Agradezco a los canales, Valkyvives, Ryan Creep, Braanxia, Derek y Brandon Fiechster, por permitirme utilizar su material en la elaboración de mi vídeo. El enlace de sus canales se encuentra en la descripción. De igual forma, agradezco a los compositores, Ross Buden y Yu, por el libre uso de sus contenidos. Cena familiar. Hace poco comenzamos a vivir con mi abuela paterna, habíamos pasado casi 5 años en Canadá y con esta enfermedad que se había esparcido rápidamente entre los animales de algunos bosques, incluso algunos de Estados Unidos, mi padre reaccionó de manera extremista y regresamos a España, a la casa de sus padres, quería alejarnos todo lo posible hasta que la situación estuviera bajo control. En su enorme casa nos permitimos tener cuartos individuales para mi hermano y yo, otros para nuestros abuelos y padres, el hogar se encontraba un poco retirado de la ciudad justo en los límites de un pequeño pueblo, lo que le otorgaba un ambiente relajante, rústico y exageradamente pacífico junto a la naturaleza de su alrededor. Las semanas pasaron, la vida parcialmente alejada de la ciudad no era tan mala después de todo, acompañábamos a nuestro abuelo a cultivar justo en el terreno a un lado de la casa separado por el cruce de una pequeña corriente de agua la cual era fácil de saltar, la abuela tenía un lugar especial dentro del bosque a unos 10 minutos de la casa, fuimos con ella varias veces a recoger flores, meditar y admirar la naturaleza, mis padres se quedaban la mayor parte del tiempo organizando la casa pues era evidente que estaríamos en este lugar durante un buen tiempo. Solo una vez hemos ido, caminando, a la ciudad cercana a comprar una inmensa cantidad de víveres, los cuales transportábamos de regreso en lo que me decían que era un taxi, tal vez me consideren muy joven a mis 12 años de edad, pero era claro que no era un taxi como cualquiera, era ligeramente más grande, se encontraba seccionado al igual que una limusina, los vidrios totalmente polarizados, sin ventanilla que comunicara a los pasajeros con el chofer, pero manteniendo el característico color amarillo, no tengo ni mínima idea de la forma en cómo conseguía dinero mi familia pues mis padres renunciaron a su trabajo y mis abuelos no tenían algún sustento económico del cual tuviera conocimiento. Hoy es 18 de febrero del año 2020 por la tarde, llevo poco más de 9 meses viviendo con mis abuelos, no creí que en este periodo tan corto, si a eso se le puede llamar corto, de tiempo hubiese sido capaz de acoplarme a esta nueva vida. Los reportes sobre esta rara enfermedad no hacen más que mencionar las formas de evitar contagios. Evitar todo contacto con cualquier tipo de fluido proveniente de algún ser vivo infectado o algún líquido que haya estado en contacto con uno. Indague más al respecto en estos últimos 2 días, la carne se ha vuelto exageradamente cara, esas personas que solo comen frutas y verduras, la verdad no sé cómo se les denominan, veganos quizás, no hacen más que echar en cara su fanatismo al ver que la carne es la más propensa a infectarse, pero lo importante aquí es la parte de más propensa pues encontré varios artículos donde comentan que nada se encuentra a salvo de infección, las células vegetales son menos propensas por algo que no tienen en el interior de su estructura lo que reduce en gran medida la multiplicación del virus, pero solo por eso no se ven tantos casos en vegetales. Fue una mala idea comentárselo a mi hermano de 9 años pues entró en pánico y ahora se rehúsa a comer cualquier cosa que no se encuentre enlatada, ese es otro punto que encontré, hoy en día en el mundo del internet todo está repleto de teorías, varias de ellas mencionan que este fenómeno es causado por lo Illuminatis para reducir la población humana y controlarnos con mayor eficacia, otra menciona que es ocasionado por las grandes empresas de comida enlatada para aumentar sus ventas pues aseguran que sus productos están libres de la infección. Algo que nunca pude encontrar fueron las zonas, con o sin población humana, ya infectadas, parecía como si solo fuera un rumor fuera de control. En relación con lo anterior, en la televisión, noticias sobre personas infectadas eran desmentidas minutos después de que se hablaba de ellas, en páginas de internet bastante confiables sucedía lo mismo, tras publicar algo sobre infección en humanos rápidamente daban de baja el enlace que se proporcionaba. Al igual que toda mi familia, considero que lo mejor ante estas situaciones es pensar que cualquier cosa puede suceder, prepararnos y esperar a una posible respuesta verdadera.
Las noticias en la televisión y en internet sobre la epidemia se volvieron tan escasas que el miedo en los miembros de múltiples foros junto con las teorías conspiracionistas aumentaron de manera exponencial. Todo esto llevó a que cualquier situación, por más absurda que fuera, podía ser objeto para generar más pánico. Ya para este punto estaba considerando dejar el tema de lado y seguir mi vida como si nada hubiera pasado, pues comenzaba a ser molesto las estupideces que encontraba. La gota que derramó el vaso de mi paciencia fue una teoría que mencionaba sobre la importancia de seguir atentos a pesar de tantas estupideces sobre el origen de todo esto, pues esta misma situación era parte de la estrategia para desviar nuestra atención del gran problema que representa esta infección. La considero la teoría más rebuscada de todas, pero en esencia así eran todas. Transcurrió casi una semana hasta que al fin pude reintegrarme con mi familia casi a la normalidad, solo para demostrar lo paranoico que me volví tras indagar por la web. Durante este periodo me enteré, tras una plática con mi hermano, que la última visita a la ciudad fue hace casi 3 meses, el único entretenimiento era internet, por supuesto, televisión, salidas al terreno donde meditaba mi abuela y en donde nuestro abuelo cultivaba, aunque este último había quedado en desuso porque los cultivos dejaron de crecer cuando el agua del pequeño río, entre la casa y el terreno, se volvió blanquecina, color que, en palabras de mi padre, era provocado por químicos cuya procedencia se desconocía. Por otro lado, la forma en cómo aún manteníamos una gran cantidad de víveres, según mi hermanito, era por aquel chofer de la primera vez que fui a la ciudad, el cual estaba disponible en todo momento. Cada vez que arribaba al hogar solo esperaba a que mis padres sacaran todo para después dejar el dinero por su servicio dentro del automóvil, pero, en ninguna ocasión salía del carro. Una fecha bastante importante se encontraba a la vuelta de la esquina, el cumpleaños de mi abuela junto con el aniversario de mis padres. Ya estaba todo planeado para una fiesta. Mis tíos y primos, quienes vivían a unas horas del lugar, comenzaban a confirmar su visita, pero a causa de este evento mi abuela estaba decidida a ir, personalmente, a la ciudad para comprar todo lo necesario. Mi padre ha sido el único de su familia en vivir en otro país, razón por la que me relacioné muy poco con mis primos y tíos e incluso a algunos solo los conozco por sus nombres. Es difícil describir si estaba emocionado o si era indiferente a esa situación, pero, de alguna u otra forma, quería convivir más con ellos y conocerlos. Los preparativos comenzaron, bocinas, parrilla, bebidas y, lo más importante, la comida. La primera vez que fui a la ciudad recuerdo perfectamente que estaba repleta de alegría, de vida, varios locales con música, niños jugando, las calles inundadas de personas charlando, haciendo las compras del día, pero sobre todo la plaza central, una enorme extensión con 2 kioscos y una fuente entre ellos rodeados de 4 jardines delimitados por el concreto que tenían sobresalientes para sentarse. En contraste con aquel recuerdo, en esta ocasión y a través de la ventana del taxi, todo era tétrico. En las calles principales apenas habían personas, pero estaban pálidas, enfermas y exageradamente delgadas. En cada callejón, o calle anexa, habían personas tiradas, sentadas y acostadas. Claramente todas estaban en un estado avanzado o terminal de sus respectivas enfermedades, o tal vez ya no seguían con nosotros. Ningún local abierto. En la plaza se concentró un gran número de perros comiendo algo que no alcance a ver. Por culpa de que mis padres cubrieron nuestros ojos, los de mi hermano y los míos, con sus manos hasta pasar por completo esa zona. Sin embargo, cualquiera puede hacerse una idea del alimento de aquellos perros, pues los rostros de mi familia reflejaban un asco que los puso pálidos e incluso provocó que pusieran su mano en su boca. Al llegar a nuestro destino y salir del carro, un aroma atravesó mi nariz en solo un segundo, un olor tan desagradable que las palabras no son lo suficientemente explícitas para desarrollar una idea clara del aroma de la ciudad. De inmediato mi abuela sacó cubrebocas para todos y entramos al único centro comercial abierto. Se encontraba repleto, quizás apenas 30 o 40, solo de las adineradas personas quienes tenían una apariencia peor a las personas de afuera, esqueléticas,
piel azulada, cuerpos temblorosos, un desgaste tal que cuando pasé al lado de una emitió un quejido mientras señalaba lo alto de la estantería de enlatados y fijaba su mirada en mí. A pesar de contar con una gran cantidad de dinero, cada producto parecía preocupar a mis abuelos. Sus precios eran exorbitantes, pero, aún así, eran lujos que nos podíamos permitir. Durante el camino de regreso, busqué la manera de mantenerme distraído ante las cosas que sabía. Volvería a ver e intenté hacer cualquier plática con mi familia. Sus rápidas respuestas los delataban por querer hacer lo mismo que yo. A pesar de lograr mi objetivo, en realidad nada de lo que mencioné tenía sentido. Sacaba el tema de nuestros años viviendo en Canadá para después hablar sobre los años de juventud de mis abuelos, luego los de mis padres, después un perrito que tuvimos hace años o una desgracia que tuvo mi hermano con uno de sus personajes de videojuegos. Al llegar a casa, se dejó el dinero para el chofer en los asientos, bajamos todo lo que compramos y continuamos como si no hubiésemos visto nada en relación con la situación de la ciudad. Un día antes de la celebración, por la tarde, me había quedado con mis padres terminando los últimos arreglos para la fiesta. Mi hermano regresó a la casa con una extraña planta de casi 30 centímetros de altura que recogió después de haber meditado con mi abuela en el bosque. Se trataba de una especie muy similar a la sábila pero de color morado. Era imposible desviar la mirada de sus llamativas manchas verdes y espinas de hasta 5 centímetros de largo. Sin embargo, estas últimas parecían estar rellenas de un líquido espeso azulado que con el mínimo roce en su base o la punta, que era exageradamente filosa, aquel líquido salía en grandes cantidades. Mi hermano encontró la planta después de que se cortara con una de sus espinas y en la casa nos dio una demostración de cómo fue que sucedió. En la madrugada, unos extraños golpes desde la planta baja me despertaron. Bajé con cautela hasta la cocina y, para mi sorpresa, dentro de ella tanto mi hermano como mi abuela estaban picando aquella planta en trozos de 2 centímetros que medían casi a la perfección con un par de reglas que tenían. Por otro lado, en la habitación antes de la cocina, estaba el comedor con las 2 puertas abiertas. Sobre la mesa las espinas parecían haber sido cortadas con tal delicadeza que su líquido no logró liberarse. Ninguno de los dos hablaban y a pesar de eso estaban completamente sincronizados en el intercambio de las partes completas de la planta o de las ya cortadas. Cerré con bastante cuidado las puertas, logré llegar justo enfrente de las espinas e intentando tomar una de ellas me corté liberando un poco del líquido. Era más que obvio que esto sucedería. Lo que heló mi cuerpo fue que, al dar la vuelta para regresar al cuarto, en un instante las puertas se abrieron. Mi abuela y hermano estaban en medio del camino, firmes, con la boca abierta, los ojos irritados y una notoria cantidad de venas azules en sus rostros. Tras un pequeño quejido, mi abuela regresó a la cocina buscando algo entre los cajones. Mi hermano clavó su mirada en mi herida y comenzó a sacar la lengua. El regreso de la abuela fue bastante brusco, tiró a mi hermano y se me acercó con un curita entre los dedos. Quería gritar por todo el miedo que sentía pues apenas percibía los dedos de la abuela y la presión del curita sobre la herida, una delicadeza perfecta. Vi su brazo dirigirse a mi espalda aunque nunca lo sentí. Salimos del comedor, señaló a las escaleras y de los quejidos que emitía poco a poco se formaron palabras. Regresa a tu cuarto, hijo, nosotros terminaremos este platillo y nos dormiremos. Con el cuerpo entumecido apenas pude asentir con la cabeza. Enfrente de mi cuarto sin abrir la puerta escuché algo veloz subiendo y una mancha oscura se postró al lado derecho de mí expulsando un humo azulado el cual me hizo caer inconsciente. La alarma sonó a las 7, había tenido un sueño exageradamente raro y conforme me integraba a la mañana comencé a marearme, apenas podía respirar, un dolor horrible en el pecho y abdomen me obligaron a levantarme e ir al baño. Juro haber visto a mi hermano sentado al final de la cama y, al salir de mi cuarto, vi de reojo a mi abuela en las escaleras. El cuarto adyacente al mío es el de mis padres y después de este se encuentra el baño.
Arrodillado frente al retrete, mi cuerpo expulsaba todo mi malestar, restos en mi boca que solo puedo comparar con tentáculos intentando mantenerse dentro de mí solo hacían más evidente lo viscoso y repugnante de aquella cosa. Tuve que meter los dedos de una mano para retirar los residuos mientras que con la otra limpiaba mi barbilla. Me encontraba relativamente mejor cuando la puerta se abrió con delicadeza dejando entrar a mi hermano cuya mirada expresaba un odio indescriptible sobre mi persona. Su figura se volvía borrosa hasta desaparecer permitiéndome observar a mi madre adormecida preguntando acerca de lo que me sucedía. Apartando la mirada se acercó para tirar de la palanca dejando que el agua se llevara todo lo que mi cuerpo había sido capaz de expulsar. En su cuarto sacó un enorme botiquín y de él tomó una pequeña caja forrada de aluminio, sacó una pastilla bastante grande y me la dio. Levantaré a tu padre y a tus abuelos, ¿puedes despertar a tu hermano? Se fue antes de que pudiera responder. Bajé a la cocina para moler la pastilla, todo estaba limpio y en orden, los rayos del sol se adentraban con delicadeza a la sala, coloqué la pastilla molida en una cuchara con agua y la tomé. En mi camino de regreso a mi cuarto, en la habitación adyacente a la cocina por las puertas entrecerradas algo me sorprendió. El comedor estaba repleto de comida silvestre pero lo más llamativo era la textura brillosa de las moras azules, parecían estar hechas de gelatina. Antes de abrir las puertas un zumbido comenzó a retumbar en ambos oídos. Sin darle importancia, entré delicadamente y frente a la ventana, de espaldas a mí, abuela y hermano tomados de la mano en donde una enorme vena azul parecía unirlos como un único organismo. Azoté la puerta y regresé corriendo con mis padres, alcancé a ver una sombra negra, mi hermano frente a mí con ambas manos hacia mi cuello, detrás, mi abuela ya tenía sus manos sobre mi cadera presionando con una fuerza que en ningún momento sentí. No lo soporté más y grité. Aparecí sentado en las escaleras, mi madre de nuevo indagó en la situación pero esta vez no supe qué responder. Me levantó, me llevó a su cuarto, allí mi abuelo en una silla durmiendo y mi padre apenas incorporándose. Lo raro de esto era el por qué mi abuelo estaba en este cuarto, duda que fue resuelta por mi padre al mencionar que ambos se habían quedado dormidos mientras platicaban a altas horas de la noche. Desde la planta baja llamaban para comer y, similar a un reflejo, corrí a la puerta del cuarto para evitar que cualquiera bajara. No sé cómo describir lo que vi, pero mi abuela y mi hermano no se encuentran bien, por favor no vayan. Necesitamos más ayuda para controlar esta situación. Por favor no vayan. Los tres me miraron con algo de duda pero lo más notorio era su gesto irónico mientras me afirmaban que buscarían ayuda. Ustedes no me creen, ¿verdad? Repliqué tantas veces pude con esa misma oración hasta que mamá se acercó, puso sus manos debajo de mis brazos y me cargó hasta la cama, junto a papá. De pie en el costado de la cama, una pequeña sonrisa en el rostro de mi madre fue suficiente para tranquilizarme un poco pues en ella me aseguraba que haría algo al respecto. Cambio de lugar con mi padre quien, aún en pijama y descalzo, bajó tranquilamente al comedor. Un sonido ahogado, varios objetos cayendo al suelo y los gritos de mi padre pidiendo ayuda estremeció mi cuerpo. Con mis manos cubrí mis oídos mientras mi madre me apartaba de ella y mi abuelo, quien seguía en la silla pero más cerca a la cama, me recibía con los brazos abiertos. Con nada más que un bate, mamá bajó en un par de segundos. Por culpa de mantener los oídos cubiertos no fui capaz de entender los sonidos que provenían de la planta baja pero mi abuelo, quien en todo momento mantuvo sus brazos alrededor mío, sí fue atormentado por cada palabra que provenía de abajo. Su rostro mostraba un impacto peor al visto cuando pasamos por la plaza, estaba lleno de dolor, trauma, sufrimiento, además de agonía mental por lo que logró escuchar. Era tan severa la situación que su cuerpo comenzó a temblar, apenas podía cerrar las manos o tan siquiera hacer fuerza con ellas.
justo cuando retire las manos de mis oídos escuché un último, pero muy largo, quejido agonizante y después de varios minutos, quizá hasta 2 minutos solamente, todo el ruido desapareció de tal manera que la caída de un alfiler hubiese sido percibida con total claridad. Sin embargo, ante este cese del sonido de los sucesos mi abuelo seguía tratando de calmarme mientras se levantaba de la silla, pero los espasmos empeoraron, su cuerpo comenzó a temblar sin control alguno. Me senté en la orilla de la cama tomando sus manos y tirando de ellas con delicadeza hasta sentarlo al lado mío. Su mandíbula temblaba cada vez más rápido conforme abría su boca y de ella solo salían gemidos hasta que, entre tantos de estos, mi abuelo fue capaz de estructurar 2 palabras: tengo frío. Dejé sus manos sobre la cama, con mucha calma y cautela salí al pasillo pasando por alto a las escaleras por el costado izquierdo y luego dando vuelta a la derecha donde se termina el camino en forma de un cuadrado, al frente, el cuarto de mi hermano y a la izquierda el de mi abuela. Entré a este último buscando en el closet alguna cobija. Mientras me regresaba a la puerta, escuché varios cajones abrirse a lo lejos, en la habitación de mis padres, seguido de los gritos de mi abuelo. Aléjate. No te acerques más, no quiero hacerte daño. Sin importarme el ruido que hiciera llegué hasta donde mi abuelo, quien apuntaba con un pequeño revólver a un niño de piel azulada. La mirada de mi abuelo se llenó de pánico al verme y la persona giró su cuerpo totalmente en la misma dirección, tal como lo había visto en el comedor, pero esta vez por todo su rostro. Mi hermano tenía enormes venas azules que palpitaban, la parte alta de su cabeza explotó mientras que la bala disparada por mi abuelo rebotaba con el techo hasta caer justo enfrente de mis pies. Se puso de pie, sostenía el arma con ambas manos y con firmeza, veía en mi dirección pero no hacía contacto directo conmigo. Entonces, disparó 2 veces. A manera de reflejo, giré la cabeza hacia el pasillo rodeándola con mis brazos en esperanzas de protegerme. Vi una silueta bajando las escaleras en tan solo un parpadeo mientras que las balas se incrustaban en la pared detrás de mí. El abuelo corrió detrás de la sombra como si todo estuviera bien con su cuerpo. Quizás tanta adrenalina y estrés le están dando capacidades similares a las de un cuerpo joven. Al desaparecer de mi campo visual comencé a seguirlo. Al bajar por completo de las escaleras escuché 3 disparos provenientes de la cocina. En la pequeña mesa de la sala yacía el cuerpo de mi padre cuyas extremidades estaban giradas casi 180 grados y su cara estaba repleta de una baba azulada. ¿De qué forma podía reaccionar ante esta aceleración en los latidos de mi corazón, ante este dolor emocional y perturbación de mi conciencia? Mis manos se movieron por su cuenta a mi boca, una sobre otra, mi cuerpo se recargó en la pared detrás de mí, poco a poco bajaba hasta quedar sentado, las lágrimas rodeaban mis manos hasta mi cuello. Estoy seguro que nada en el mundo me hubiese podido preparar para algo así o, tan siquiera, para hacerme pensar que algo como esto sucedería. Mis extremidades se estremecían, un dolor en el cuello y abdomen me impedían respirar, mis manos se movieron a mis ojos y comencé a gritar. En lo más profundo y oscuro de mi agonía algo o alguien comenzaba a llamar mi atención por el ruido que hacía, inentendible pero familiar, difícil saber si estaba a la lejanía o a un lado mío, pero la calma envolvió todo mi ser cuando un par de manos apartaron las mías de los ojos, solo segundos para que pudieran adaptarse de nuevo a la luz, pero frente a mí nada, nadie, mi propio cuerpo alejó mis manos y aquel sonido era similar a un apagador pero de un material más fuerte y firme. Apenas pude incorporarme, tropezaba incluso con los pasos más cortos que podía hacer. Frente al comedor, a punto de abrir ambas puertas, ambas extremidades seguían temblando a menor intensidad pero aún me impedían tomar los pomos de las puertas.
había una prolongación mayor en el silencio del sonido que claramente provenía de la cocina, sin embargo, había algo que me presionaba por entrar antes al comedor. Con las manos estiradas y temblorosas abrí con mucha fuerza ambas puertas. Puedo decir que ha sido el mayor error de toda mi vida. Apenas vi con claridad el escenario, caí al suelo de sentón, un sentimiento muy superior e incomparable al que me invadió por ver a mi padre. Todo daba vueltas y se veía borroso, excepto esa silueta sobre la mesa. Mi abdomen tenía espasmos, me faltaba el aire, el costado izquierdo de mi pecho empezaba a doler por observar más a detalle al cuerpo arrodillado de mi madre. El bate había sido partido dejando varios picos en ambas partes del mismo, la parte superior estaba enterrada en el respaldo de la primera silla frente a mí y el resto se encontraba empalando el costado izquierdo, en forma diagonal, del pecho de mi madre, cuya mirada estaba fija en el techo con la boca abierta, ensangrentada y rodeada por la misma baba azul. Una eternidad sufriendo con lo que percibían mis sentidos a causa de que mi cuerpo se quedó inmóvil como una roca, pétreo al igual que una estatua condenada a presenciar los actos más atroces del lugar donde se edificó sin la opción de poder hacer algo al respecto. Esa existencia, mi propia existencia en estos momentos, es la misma agonía que me rodea, inmensa, sin un fin que yo pueda percibir. A cada segundo en el que me mantengo en esta situación crece mi deseo, mi anhelo y busco con desesperación la muerte, quien, estoy seguro, es la única con la compasión suficiente para liberarme de estas cadenas. Un llanto detrás mío, al igual que un rayo de esperanza, provocó que mis piernas levantaran mi cuerpo aunque mi tronco aún siguiera inclinado, los espasmos en el abdomen aumentaban, los rayos del sol atravesando las ventanas fueron reflejados hacia mis ojos por la argolla matrimonial de mi madre, la cual se encontraba encima de la mesa. Este suceso causó otra reacción involuntaria de mi cuerpo, quien cerró las puertas, dio la espalda a ellas, se recargó y, después de un profundo suspiro de alivio, comencé a vomitar. Baba azul y bolas de diferentes tamaños de un color azul más oscuro se encontraban esparcidas por el suelo. Ignore lo sucedido, rápidamente fui a la cocina donde mi abuelo, sentado en el suelo, no dejaba de llorar con la pistola en la boca jalando el gatillo ocasionalmente. El cuerpo de mi abuela yacía al fondo recargado en el refrigerador con dos huecos en la frente y otro en el pecho. Con ambas manos tapé mi visión periférica y centré la mirada en el abuelo, me acerqué hasta poder tocar su hombro. Él, en reacción, dirigió el arma hacia mí, pasó varios segundos mirándome fijamente hasta que se puso de pie y me abrazó. Sin soltar el arma regresó a las escaleras manteniendo en todo momento la mirada hacia el suelo. Cuando comenzó a subir lo seguí, repitiendo lo mismo que él y, frente al primer escalón, me llamó desde mi cuarto. Cada escalón se sentía igual a varias horas, tiempo que utilicé para tratar de pensar a futuro, saber qué sería lo siguiente, cómo haría para salir adelante. Apenas puse un pie en el último escalón cuando dos balas salieron de mi cuarto directo al suelo, seguido de los lamentos de mi abuelo al no poder hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Matarme? Una opción viable, quizás algo cobarde en palabras de otros pero igualmente válida. La cuestión es, después de mí, ¿seguiría él? ¿Sería capaz de quitarse la vida? Le resultó fácil arrebatársela a algunos e incluso intentar hacerlo a otro en este intento, pero ¿sería capaz de hacerlo consigo mismo? Francamente, estaba muy equivocado con mis dudas. Cayó arrodillado frente a mí. Lo siento, pero tendrás que hacerlo tú. Puso el cañón en su boca y disparó. Parte de su sangre manchó mi cara a pesar de que haber apartado la cabeza rápidamente. De reojo pude tomar el arma para después encerrarme en mi cuarto. Ahora, en serio, no me queda nada, ni nadie. Acostado en este cómodo colchón con el arma en la boca trato de meditar, orbitando a la pregunta ¿qué es lo siguiente? Buscar ayuda, tratar de sobrevivir, salir adelante, crecer, tener un trabajo estable, una casa, una familia, alguna mascota o acabar con esto en este preciso momento. Mi meditación se vio interrumpida por varios lamentos provenientes de la calle. Una inmensa multitud estaba llegando a la casa, aquel taxi personal estaba en llamas, con el chofer dentro, obstruyendo el camino en medio de la calle.
Puse de nuevo el cañón dentro de mi boca dispuesto a hacer lo necesario cuando mis manos se acalambraron, por el rabillo del ojo veía mis brazos repletos de enormes venas azules y palpitantes que me forzaban a alejar el arma, si ella se alejaba yo acercaría mi cara. Logré colocar el mentón sobre el cañón y luego me abalancé a la pared, donde el arma se disparó,